Elan no estuvo de acuerdo. No, no lo hará. El fragmento te dirá muchas cosas sobre el pasado y el presente, pero no revelará al espectro. No mientras viva en Labzur. ¿Labzur? Pregunté. Nunca he oído hablar del lugar. La mayoría no lo ha hecho. Es un reino inmerso en la oscuridad e invadido por fantasmas y demonios. Ni siquiera el espejo puede ver lo que se desarrolla allí. Entonces, ¿cómo voy a encontrarlo? En eso no puedo ayudarte. Elan tomó las riendas de su tortuga y se preparó para descender al mar. Espera, llamé. Prometiste su nombre. Elan estaba de espaldas a mí, pero se detuvo. Después de una larga pausa, respondió. Su nombre es Cramelan. Cramelan. Mi cartera se estremeció contra mi cadera, la perla dentro se calentó repentinamente. No descuentes el valor del espejo, dijo Elan, todavía de espaldas a mí. No te llevará al espectro, pero aún tiene un gran poder. Gracias. Por una vez, no descartó mi gratitud. Se subió a su tortuga y sacó a Kiki de su caparazón. Estaba a punto de zambullirse en el mar cuando solté una última pregunta. ¿Por qué tortugas? Para mi sorpresa, Elan respondió. Son criaturas solitarias, aunque viven en grandes grupos. Encuentro que tengo más en común con ellos que con los humanos y los dragones. Sus caparazones son duros, reflexioné, y sus corazones son suaves. Eso me ganó un ceño fruncido. No tengo corazón. No estás sin corazón. No me habrías ayudado si ese fuera el caso. Te ayudé a conseguir mi espejo, dijo Elan bruscamente. Sus ojos desiguales se entrecerraron. Solo por el milagro de los dioses lograste tener éxito. Así lo hice, dije. Espero que te muestre lo que necesitas ver. Ten fe, Lorelan. Tu perla está por ahí en alguna parte. Lo encontrarás. Lo haré, me aseguró, y celebraré el día en que nunca más tenga que poner un pie en tu tierra baldía para buscarla. Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco. Viniendo del medio dragón, esta fue la mejor despedida que podría recibir. Esa tierra baldía es mi hogar. Elan tiró de las riendas de su tortuga. Harías bien en recordar esto. Tu corazón es tu hogar. Hasta que entiendas eso, no perteneces a ninguna parte. Y antes de que pudiera decir otra palabra, se lanzó al mar. Observé hasta que las ondas de la partida de Elan se desvanecieron y el agua quedó tan quieta como antes. Tu corazón es tu hogar. Deje que las palabras se hundan en mi memoria. Hasta que entiendas eso, no perteneces a ninguna parte. Me volví hacia Sergio. Tu primo no es tan malo, para no tener corazón. Me da esperanzas acerca del espectro. Entonces estás engañada, Shiorianma. El espectro es medio demonio. Él es una abominación. Mis hombros cayeron. También solían decir eso sobre Raikama. Toda su vida, ella fue un monstruo. Primero al mundo humano, que pensó que era una serpiente, luego a sí misma, cuando fue maldecida para usar la cara de su hermana. Tragué, segura de que había mucha gente en casa que pensaba que ahora era un monstruo. Una nube se deslizó sobre el sol, proyectando una larga sombra sobre el mar. Dije. Sea lo que sea el espectro, dragón, demonio o monstruo, se merece que le devuelvan la perla. Igual que Elan, tragué saliva de nuevo. ¿Me ayudarás a encontrarlo, Seryu? Seryu no dijo nada. Su rostro era completamente inescrutable, lo cual era inusual en mi siempre expresivo amigo. Cuando me atrapó mirándolo, se dio la vuelta abruptamente. Súbete a mi espalda, dijo secamente. Vamos a llevarte a la orilla antes de que nos vean los pescadores. Con todo este sol están empezando a dolerme los ojos. Seryu se zambulló, pero no antes de que yo mirara al cielo, solo para confirmar. Un mar de nubes aún sepultaba el amanecer. No había sol. No fue hasta que estaba vadeando hacia la orilla, levantando los pliegues de mi vestido mientras pisoteaba hacia la playa, que noté la arena en mi cabello. Kiki aterrizó en mi cabeza. Acabamos de llegar a casa. ¿Cómo es que tu cabello ya está tan sucio? Dejé caer mi falda y me agaché junto al agua para mirar mi reflejo. No es arena, me di cuenta. Era un mechón de cabello blanco plateado en mi sien, no diferente al de Raikama. Con una profunda exhalación, lo soplé de mi cara y palmeé mis mejillas. Mejor unos mechones de pelo blanco que una cola de pez o unos cuernos. Papá todavía reconocería a su única hija. Solo esperaba que el resto de Kiata también lo hiciera. Cuando me fui de casa, mi país estaba en la cúspide de la primavera. Ahora el calor se aferraba al aire, y mi piel estaba pegajosa por la humedad, una señal de que estábamos bien entrados en el verano. Me había ido por medio año. Mis rodillas se doblaron al darme cuenta. 6 meses, perdidos.
Fácilmente podrían haber sido 6 años, o 60, me recordé. Cuando lo vi de esa manera, una risa burbujeó en mi garganta. Estaba en casa. Yo había ganado. El viento arrojó a Kitty hacia arriba y ella chilló, agitando las alas. Se sentía como magia. Rebosaba en el aire, débil pero más fuerte que antes. Mientras mis mejillas hormigueaban, Kitty y yo nos disolvimos en un ataque de risa. Sergio negó con la cabeza. Había cambiado a su forma humana, pero su cabello aún era verde, más oscuro bajo el sol que bajo el agua. Estoy empezando a pensar que debería haber dejado que te ahogaras en el lago sagrado. Todavía riéndome, me senté, clavando mis talones en la arena. Entonces te habrías perdido una gran aventura, Sergio. Y una amistad maravillosa. Tu amistad no me ha causado más que problemas. Sergio pateó la arena. ¿Quién sabe lo que me hará el abuelo cuando regrese? Podría cortarme los cuernos. O exíliame de Iron. Tu madre no permitiría eso, respondí. Puede que disfrute atormentarme, pero se preocupa por ti. Cuando alcanzaste tu forma completa, juro que ella se pavoneó. Le ofrecí una sonrisa sesgada. Debe ser un importante rito de iniciación para los dragones. Lo es, dijo Sergio. ¿Quedaste impresionada? Bastante. Ya no pareces una anguila. Su pecho se hinchó, solo un poco, con orgullo. Entonces supongo que todo valió la pena. Dejé de sonreír. Podrías quedarte aquí, lo sabes. En tierra, con mis hermanos y conmigo. Te recibiríamos. Prefiero que el abuelo me convierta en un calamar que vivir entre los de tu especie por el resto de mi vida inmortal, resopló Sergio. Y prefiero atragantarme con algas que verte a ti y al chico del abrevadero de caballos hacer ojos de pez. Nosotros no hacemos ojos de... Sergio cubrió mi boca con una manga, silenciándome. Su expresión sarcástica había desaparecido y bajó el brazo. Tengo que saberlo, dijo en voz baja. Si no fuera por él, ¿alguna vez tuve una oportunidad? Un nudo se hinchó en mi garganta. No quería lastimarlo. Takan y yo estamos conectados por los hilos del destino. Esperaba que estuviera celoso, pero las comisuras de su boca se levantaron. Entonces tendré que encontrarte cuando renazcas, antes de que tus hilos tengan tiempo de volver a anudarse con los suyos. Sus ojos rojos brillaron. Solo rezo para que no vuelvas a ser humana en la próxima vida. Ahora que he alcanzado mi forma completa, soy demasiado majestuoso para soportar tu mundo de nuevo. No sabía si darle un puñetazo o reírme. O llorar. Mis hombros se suavizaron y hablé. ¿Así que esto es un adiós? El brillo abandonó sus ojos. Dudo que se me permita visitar tu reino durante muchos años. Tal vez no hasta que seas una mujer mayor. Toda enjuta y arrugada, con 17 bisnietos. Resopló con disgusto. Mira, tu cabello ya está empezando a encanecer. Solté una carcajada. Emblanquecer, corregí, peinando los mechones tocados por la nieve con mis dedos. Se volvió blanco por usar la perla del espectro, no por la edad. La misma diferencia. Sergio agitó una mano desdeñosamente. Sus mangas y túnicas ya estaban secas, a diferencia de las mías. Un encantamiento útil. Estaba de un humor voluble, sus verdaderos pensamientos eran imposibles de descifrar. Pero cuando volvió a hablar, sonaba extrañamente amable. Si terminas casándote con ese lord, espero que se parezcan a ti, no a él. ¿Quién? Esos bisnietos, respondió, ahora con aspereza. Dios no permita que sean aburridos y testarudos. No pude evitar defender a Takan. Él no es aburrido ni testarudo. Apenas hablaste con él. Algo de lo que me arrepiento profundamente, respondió Sergio. Deberías saber que no te salvaré de nuevo, así que será mejor que esté preparado para la tarea. Puse mis manos en mis caderas. ¿Te das cuenta de que soy capaz de salvarme a mí misma de vez en cuando? Aún así. Con todos los problemas en los que te metes, Shiori, todos los problemas en los que te vas a meter, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir. Asegúrate de que lo sepa. Después de una pausa, dijo. Asegúrate de que te merece. Hubo una punzada en mi corazón, y mis manos cayeron a mis costados. No hace mucho, podría haber imaginado enamorarme de Sergio. Si Raikama nunca me hubiera maldecido, si nunca hubiera pasado ese invierno en Hiro, podría haber sido él a quien anhelaba, no a Takan. Pero eso hubiera sido una historia diferente. No esta. Él me merece. Dije en voz baja. Confío en tu palabra, gruñó Sergio. Estaré visitando a esos bisnietos, ya sabes, y les contaré historias sobre ti. Historias poco halagadoras, para pagar todo el dolor que me ha dado tu amistad. Escondí una sonrisa.
A pesar de todos sus comentarios groseros, Seryu se esforzaba por ser impasible y como un dragón. Pero lo conocía mejor que eso. Diles algunas cosas buenas también, dije a la ligera. Volvió a gruñir. Supongo que tendré tiempo para pensar en algunas. Seryu se levantó y se volvió hacia el mar. Sus cuernos estaban creciendo, la primera señal de que estaba comenzando a transformarse de nuevo en un dragón. Espera. Grité detrás de él. No olvides esto. Saqué el collar que me había dado hace lo que parecía una vida y lo presioné en su palma. No te atrevas a decirlo, murmuró, clavando sus garras en el collar. Decir que... Todas esas despedidas idiotas de Kiatan. Que nuestros hilos se crucen de nuevo y, peor aún, que la suerte de los dragones te acompañe. Si dices esas cosas, no tendré más remedio que arrastrarte de vuelta al mar. Quería reírme, pero no podía. Adiós, amigo mío, susurré. Te extrañaré, quise decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En cambio, lo abracé. El dragón fue tomado por sorpresa e inmediatamente se puso rígido, pero no me apartó. Antes de que dijera algo que pudiera arruinar el momento, presioné mis labios en su mejilla. Un beso, como el que le había dado hacía tantos meses junto al lago sagrado la primera vez que nos despedimos. Gracias por todo. La respiración de Seryu se entrecortó y su piel se sentía demasiado caliente para él, un dragón de sangre fría. Se echó hacia atrás y, adoptando un tono altivo, dijo. Nunca hubiera funcionado entre nosotros, siendo compañeros y todo. Los dos somos demasiado orgullosos, y yo soy demasiado magnífico. Incliné la cabeza, pero no hablé. Sabía que no había terminado. Su voz se volvió solemne. De todos modos, me alegro de haberte conocido, Shiori. Eres interesante, para un ser humano. Cuando mires al mar, piensa en mí a veces. Lo haré, dije en voz baja. Mientras giraba, una fuerte ráfaga de viento me hizo caer de nuevo en la arena. Cuando volví a levantarme, todo lo que vi fue un chapoteo en el agua, seguido de un fuerte destello de luz solar. Me protegí los ojos, tratando de mirar a través de la luz para vislumbrar la cola del dragón. Pero Seryu se había ido. Durante mucho tiempo observé el agua, casi deseando que volviera de burbujear. Kiki aterrizó en mi hombro. Echaré de menos a ese dragón, con cuernos y todo. Ella miró hacia arriba cuando no dije nada. ¿Estás bien, Shiori? No, no lo estaba. El hilo de Seryu y el mío habían estado anudados una vez, tan estrechamente unidos por el destino que casi habíamos estado unidos para siempre. Ahora no estaba segura de si volverían a cruzarse alguna vez. El sabor en mi boca era agridulce, tragué saliva y finalmente respondí. Lo estaré. Lo estaré. Me puse en pie y me escurrí la falda con agua de mar. Ven, Kitty, es hora de ir a casa. Capítulo 16. Amasaba la arena con los dedos de mis pies mientras caminaba por la playa, persiguiendo las onduladas colinas en la distancia, los techos rojos curvos que se asomaban tras una pared de pinos en expansión. Hindara. El palacio. Mi hogar. En unas cuantas horas, estaría de regreso. Tal vez a tiempo para almorzar con mis hermanos, y padre, a quien no había visto en más de un año. Mira. Gritó Kitty, espiando los barcos. Tu padre ha enviado a la marina a saludarte. Una flota completa se reunió detrás de los acantilados marinos, llenando la costa de Kiata con velas y estandartes de color rojo brillante. Se me hizo un nudo en la garganta. Respondí en voz baja. Esos son barcos de Alandan. Trepé por las dunas a un terreno más alto y protegí mis ojos del sol, entrecerrándolos para averiguar por qué los barcos de Alandan estaban atracados en las costas de Kiata. Pero era imposible ver desde tan lejos. 9 infiernos, pronunció Kiki. ¿Kiata ha sido conquistada? Hace 6 meses, cuando me fui, las relaciones con Alandir se habían vuelto cada vez más volátiles. ¿Se había intensificado la situación mientras estaba en el reino de los dragones? Es muy pronto para hacer suposiciones, respondí tan tranquilamente como pude, pero mis puños estaban cerrados a mis costados. Las respuestas vendrían una vez que llegase a Hindara. O antes. A media distancia, un grupo de hombres gritaba mi nombre. Princesa Shiori. Los fuertes vientos de la costa distorsionaban sus voces, pero reconocí sus cascos de plumas carmesí. Había crecido rodeada de ellos. Los centinelas de mi padre. El alivio se apoderó de mí. Enderecé la espalda y cuadré los hombros, intentando convocar un aire de realeza. Poco podía hacer con la arena pegada a mis mejillas o las algas besándome el cabello, pero al menos podía pararme como una princesa. ¿Princesa Shiorianma? Preguntó el capitán.
Él y sus hombres se mantuvieron a distancia, y sus manos no estaban lejos de sus espadas. Honestamente, no podía culparlo por cuestionar quién era yo. Parecía que me habían escupido del mar, y todavía vestía las túnicas de la corte del dragón. Aunque manchadas y arrugadas, sus finas capas eran innegablemente de otro mundo, brillando como perlas. Y estaba aquel mechón blanco en mi cabello. Soy yo, confirmé. Shiorianma. Ante el sonido familiar de mi voz, los centinelas se inclinaron como uno solo, y el capitán relajó su postura ligeramente. Perdónenos por preguntar, Su Alteza dijo en un tono cuidadoso. Hemos estado estacionados aquí durante meses esperando su regreso. Nos dijeron que la esperáramos, pero no sabíamos dónde ni cuándo ni. Su voz se desvaneció, pero un como tácito permaneció en el aire. ¿Cómo había vuelto?, se preguntarían seguramente los centinelas, sin barco ni montura. ¿Y dónde había estado? Los hombres se esforzaban por no mirar mi vestido, pero pude leer su desconcierto fácilmente. Esbocé una sonrisa. No tuve que esperar demasiado. Gracias. El capitán se aclaró la garganta. Deberíamos haberla encontrado antes, pero con la llegada de los alándanos y sí, vi los barcos en los acantilados, interrumpí. ¿Estamos en guerra? No, si la boda del príncipe Reiji se lleva a cabo sin problemas. La sonrisa huyó de mis labios. ¿Boda? Supuse que por eso había regresado. No tenía ni idea de qué boda hablaba. Sabía que debía quedarme callada, pero no pude evitarlo. ¿Cuándo es? El capitán no logró ocultar su sorpresa a tiempo y yo quería patearme a mí misma. Por supuesto que asumía que yo lo sabría. Era la princesa de Kiata, ¿cómo podría no estar al tanto de la boda de mi propio hermano? Eso, y respondió, mientras sus hombres intercambiaban miradas incómodas que pensaron que yo no vería. Ahora mismo, de hecho. Los centinelas me aconsejaron que me cambiara el vestido antes de irrumpir en el templo de la grulla sagrada para la boda de Reiji. Su sugerencia era perfectamente sensata, y yo tenía la intención de aceptarla. Pero una vez que regresé al palacio, mi mente cambió como el viento. Había estado fuera demasiado tiempo y me había perdido demasiados momentos importantes. No me perdería la boda de Reiji. Uno de los centinelas me había dado su capa, y ésta se ensanchó sobre mis hombros mientras corría hacia el templo. Este era mi hogar. Los patios de arena blanca, los pabellones con aleros inclinados y faroles de bronce colgantes. Arrendajos y zorzales silbaban en los jardines, y podía oler los huertos de cítricos más allá. Pero no todo era igual. Coloridos estandartes se arremolinaban desde los pilares bermellones del palacio, dando la bienvenida a nuestros visitantes de Alandan. Alrededor del templo, cientos se habían reunido para observar la alianza de mi hermano con la princesa extranjera. Naturalmente, los alándanos sobresalían en la multitud, su ostentación rivalizaba con la de los dragones en Ailon. Ataviados con los tonos más audaces de rojo, azul y dorado, nuestros visitantes se pavoneaban con la intención de eclipsar a todos. Me pregunté si los funcionarios de la corte, con sus tocados de martín pescador y sus elaborados abrigos con bordados, tropezaban unos con otros durante el camino hacia aquí, dado lo largas que llevaban las mangas. ¿Siempre se visten así?, preguntó Kiki. ¿Como una manada de pavos reales? Me burlé. Solo cuando vienen a Kiata. La rivalidad entre Alandi y Kiata era tan antigua como nuestras naciones. Por nuestros árboles recién podados, por el brillo de los bancos lacados fuera de los pasillos y los uniformes de los sirvientes planchados con rigidez, me di cuenta de que habíamos jugado nuestro propio papel en esta pequeña competencia. Qué espectáculo tan desagradable debía ser yo, con una capa de centinela sobre los hombros, arena salpicando mis zapatillas y algas pegadas en mi cabello. Mi regreso dejó atónitos a todos los que me reconocieron. Los señores y damas arrodillados fuera del templo, los sacerdotes pululando por las escaleras. Hasta los guardias sacudieron la cabeza para mirarme por segunda vez cuando pasé. «Princesa Shiori», exclamó uno de los sacerdotes a las puertas del templo, nervioso por mi llegada. No nos dijeron que había regresado. Lo he hecho, dije con mi voz más autoritaria. Ahora abre las puertas. Me temo que eso no está permitido, ni siquiera para usted, Shiorianma respondió. La ceremonia ya ha comenzado, y ellos están en mitad de sus oraciones y seré silenciosa, dije. Nadie se dará cuenta de que entré. Pero, Su Alteza, y nunca fui asidua a prestar atención a los sacerdotes, y no iba a empezar ahora. Con un levantamiento de mis brazos y un susurro a los árboles, convoqué una calamidad de hojas a la gran entrada del templo. Las hojas volaron, pegándose a los rostros de los capellanes como máscaras de papel.
Mientras llamaban a gritos a los guardias, subí los escalones del templo, me descalcé y entré. Fui silenciosa, como prometí, cerrando las puertas con cuidado. Aún así, todos notaron que entré. El templo no albergaba la multitud de cientos que esperaba. La reunión en el interior era íntima. Pude distinguir las espaldas de mi padre, mis 6 hermanos y una dama junto a Andai, el sumo sacerdote, 2 monjes y algunos funcionarios de Alandi. Takan no estaba por ningún lado. Y ni siquiera veía a la novia de Reiji. Gruñidos y resoplidos marcaron el silencio ceremonial y comencé a arrepentirme de haber entrado a la fuerza, hasta que mis hermanos se dieron la vuelta. Qué extraño y maravilloso fue verlos a todos, sentados junto a padre y vestidos con sus galas de la corte, como si nada hubiera cambiado. Me dio la esperanza de que podría volver a mi antigua vida. Los 6 me sonrieron, la sorpresa y la alegría deshaciendo su formalidad ceremonial. Incluso Reiji, arrodillado en el centro del templo junto a una pintura de la princesa Shin'anan, su futura esposa, asentía. Me arriesgué a mirar a padre, atreviéndome a esperar que él también me reconociera. Pero el emperador hizo lo que hicieron los alandanos. Con un movimiento corto, se volvió hacia el sumo sacerdote. La decepción escaló a mis ojos en una ola hirviente, y me mordí el interior de la mejilla, encogiéndome en un rincón para aguardar hasta que terminara la ceremonia. Desafortunadamente, la medida de las emociones humanas de Kiki era muy deficiente, y no sintió que debía dejarme en paz. Pensé que tu hermano se iba a casar con una princesa de Alandan, se rió Miave. Todo lo que veo es un trozo de pergamino. Me encogí de hombros. ¿Quién es aquella chica junto a Andai? Parecía nerviosa de verte. ¿Lo parecía? Yo había estado tan feliz de ver a mi familia que apenas la había notado. Con ojos ovalados y labios del color de las bayas, se veía tan delicada como las lilas bordadas en su chaqueta lavanda. Sus manos estaban recatadamente apoyadas en su regazo, y si sus ornamentadas túnicas le causaban alguna incomodidad, era una maestra en ocultarlo. Poseía el aplomo que mis tutores habían dejado de intentar inculcarme hacía mucho tiempo. Jian Qinya, dije. La prometida de Andai. Se suponía que Andai se había casado con ella el otoño pasado, pocas semanas después de que Raikama convirtiera a mis hermanos en grullas y nos enviara lejos a todos. Obviamente, esa boda había sido pospuesta. Observé a mi hermano y su prometida. Sus cabezas estaban inclinadas cerca, los hombros tocándose. Este lado tierno de Andai era nuevo para mí. Por otra parte, había estado fuera durante medio año. Mucho había cambiado. Incluyendo a padre. Había envejecido durante el tiempo que había estado fuera. Había nuevas líneas en su frente, grabadas con una melancolía que no estaba allí antes. Ansiaba verlo, hablarle y hacerlo sonreír, pero no me miró ni una sola vez. Con cada minuto que pasaba, mi corazón se hundía un poco más. Esperaba que no estuviera furioso porque me había ido, o decepcionado. Finalmente, un gong resonó en el pasillo, y mis hermanos se apresuraron a unirse a mí, bombardeándome con una seguidilla de abrazos y preguntas nada principescas. Wandei, el preocupado. ¿Cuándo regresaste, hermana? Andai, el mayor. Deberías habernos dicho que ibas a volver. Benkai, el pensativo. Te ves bien. Aso, el sincero. Te ves diferente. Yotan, ya centrado en lo irrelevante. ¿Pero qué llevas puesto? También había otras dudas en los ojos de mis hermanos, preguntas secretas relacionadas con la magia y Iron. Pero nadie las dijo en voz alta. Habría tiempo para esas preguntas más tarde. Miré hacia atrás a los alandanos y los ministros en la sala. Sonrisas educadas forzaban sus expresiones, similares a las de los centinelas en la playa cuando me vieron por primera vez. ¿Me brotaron cuernos en la cabeza mientras estaba en Ailon? Murmuré a Benkai. ¿Por qué todos están mirando? El hermoso rostro de Benkai se estiró para adaptarse a una sonrisa. Acabas de irrumpir en una boda estatal, ya sabes, y después de que les dijimos a los habitantes de Alan que estabas en Caija, estudiando las canciones del dolor y las epopeyas de la guerra y el deber. Me resistí. Deberías haberles dicho que estaba estudiando cocina. Al menos eso sería algo creíble. Benkai se rió entre dientes, y mis otros hermanos simplemente sonrieron. Aso, que siempre había sido el peor con los secretos, cambió su peso de un pie a otro, luciendo incómodo. ¿Qué no me estaban diciendo? Tarde como siempre, Shiori reprendió a Andai, pero sus ojos severos sonreían por fin. Te esperábamos de regreso hace meses. Te perdiste mi boda, pero al menos no te perdiste la de Reiji. Debería haber adivinado que Andai se había casado mientras yo estaba fuera, pero aún así mi boca se abrió por la sorpresa.
¿Estás casado? Fue una ceremonia pequeña, dentro de los 100 días de la muerte de Raikama. Frunció los labios. Quería esperar, pero no sabíamos cuándo regresarías. Incluso sin la explicación, lo hubiese entendido. Yo tampoco sabía cuándo volvería. Y por lo que parecía, padre necesitaba todas las alianzas que pudiera conseguir para proteger Kiata. Permíteme volver a presentarte a mi esposa, la princesa Kinya. Kinya se adelantó tímidamente. De cerca, era muy pálida y las sombras se aferraban a sus mejillas. Parecía haber perdido peso recientemente. Hice una rápida reverencia antes de que notase que la estaba mirando y antes de hacer contacto visual. Era lo correcto. Como princesa heredera, ahora me superaba en rango. Por favor, Shiorianma, la reverencia no es necesaria y es un honor para mí, dije, inclinándome aún más profundamente. Me levanté con una sonrisa. Y llámame Shiori, por favor, agradezco que ya no seré la única princesa de Kiata. Supongo que esto significa que puedes tomar mi lugar en las oraciones de la mañana. Está bromeando, aseguró Andai a su esposa. Aclaré mi expresión de picardía. Siempre he querido una hermana mayor. Bienvenida a la familia. ¿Ya puedes distinguir a los gemelos? Aquello la hizo sonreír. Desde la semana pasada. Yotan tiene un lunar en la barbilla y, a diferencia de Wandei, está sonriendo constantemente. Wandei también tiende a entrecerrar los ojos cuando mira a lo lejos, agregó Reiji, finalmente uniéndose a nosotros. Pasaba demasiado tiempo leyendo a la luz de las velas cuando era joven. Abracé a Reiji. Cuando lo dejé ir, sacudí la arena que dejé en sus túnicas ceremoniales. ¿Dónde está tu novia? Pregunté. Todavía en Alandi. Es un matrimonio por poder. ¿Quieres decir que no vendrá? Con un ojo sobre los alándanos que aún quedaban en el templo, Reiji explicó en voz baja. Iré a Japón y me casaré con la hija del Kagan para que podamos establecer la paz. Serás un rehén allí. Quiero ir, dijo Reiji. Andai y Benkai siempre han cumplido con sus deberes. Es hora de que yo también haga algo útil. No había amargura en la voz de mi hermano. El tono de Reiji era ligero y me di cuenta de que estaba siendo sincero. Entonces, ¿por qué sus palabras hacían que mi corazón se sintiera pesado? ¿Cuándo te irás? Pregunté. Reiji no tuvo la oportunidad de responder. Los 6 príncipes inmediatamente retrocedieron en una línea, inclinándose. Padre estaba justo detrás de mí. Necesité toda mi moderación para inclinarme también y no mirar hacia arriba. No lo había visto desde que mis hermanos y yo habíamos sido maldecidos. Más que nada, quería abrazarlo como había hecho con ellos y responder los cientos de preguntas que debía tener. Pero fue bueno que me contuviera. Después de meses sin tener ni una palabra, reprochó el emperador, entonces, a tu regreso, interrumpís insolentemente una ceremonia sagrada. Avergonzando a Kiata ante los enviados de Alandi. Mi ánimo se desinfló. Padre, y regresarás a tus aposentos de inmediato, dijo, girándose hacia la salida del santuario. Viste con algo digno de una princesa imperial y espera mi visita. Tienes mucho por lo que responder, hija. Capítulo 17. El escozor de la reprimenda de padre me siguió todo el camino hasta mi habitación, y estuve en silencio en compañía de Kinya. Mi nueva cuñada había insistido en caminar conmigo y amablemente llenó el silencio con anécdotas sobre lo que habían estado haciendo Andai y mis hermanos mientras yo estaba fuera. Fue un gesto amable, y me encariñé con ella por eso. Deberías hacerte amiga de ella, instó Kiki desde dentro de mi manga. Parece agradable. Hoy no. No estaba de humor. Aquí estamos, anunció Kinya, abriendo mis puertas. Entré. En mi memoria, solo había estado fuera una semana. Recordaba con precisión cómo había dejado mi habitación. Un desastre, con torres de almohadas de seda junto a mi cama, y ropa y platos medio vacíos esparcidos por el suelo. Pero todo había sido ordenado y guardado, incluso el pequeño rincón de cojines que había hecho para Kiki. Sábanas de luto de color marfil colgaban sobre mis ventanas, y pergaminos y placas de oración rodeaban mi cama, deseándome un paso seguro al más allá. Enviaré a alguien para que se lleve todo esto, dijo Kinya, luciendo más afectada que yo por todos los arreglos de duelo. El emperador hizo que los pusieran de nuevo cuando te fuiste. Está bien, dije. No me molesta. Me dirigí directamente a la cámara de lavado. Podía sentir el agua salada entre los dedos de mis pies y el peso de la arena aún en mi cabello. Sería bueno darse un baño. Apuesto a que olía horrible. Kinya me siguió. Necesitarás ayuda con eso. Estaba apuntando los cientos de botones en el vestido rosa que me regalaron los dragones.
Serían imposibles de desabrochar por mi cuenta. Oh, dije tímidamente. Gracias. Con cuidado, desabrochó los bucles de los botones. Este material es exquisito, murmuró. La costura es más fina que cualquier cosa que haya visto. Aparte de algunos comentarios discretos, Kinya no hizo preguntas sobre dónde había estado, sobre las cicatrices en mis dedos o el mechón blanco en mi cabello. Me pregunté si acosaría a Andai en busca de respuestas más tarde. O tal vez ella ya lo sabía. Listo, dijo cuando soltó el último botón. ¿Quieres que envíe a mis doncellas para que lo limpien y reparen? No hay necesidad. Eché un último vistazo al vestido y el recuerdo de la despedida de Seryu me dio una punzada en el corazón. Gracias por la oferta, pero lo mantendré como está. Desaparecí sola en el baño. Cuando salí, vestida con una sencilla túnica morada con mariposas bordadas, el sol de verano inundaba mis habitaciones. Kinya estaba quitando las sábanas de luto una por una. Respiraba con dificultad. Permíteme ayudar, ofrecí, pero ella ya estaba en la última capa. Eres la princesa heredera, no deberías estar y ninguna tarea está por debajo de una princesa, dijo con una sonrisa. Mi madre me enseñó eso. Te hace más fuerte. Le di una pequeña sonrisa a cambio. Era algo que Raikama habría dicho. Kinya parecía cansada y le ofrecí una silla, pero negó con la cabeza. Ya debería despedirme. Tu padre estará aquí pronto, me tocó el brazo, anticipándose a cualquier respuesta. Andai no querría que te dijera esto, pero debes saber que cuando su majestad despertó del sueño invernal, la primera persona por la que preguntó fuiste tú, Shiori. Alcé la cabeza. Yo. El emperador estuvo afligido por ti todos los meses que estuviste fuera. Kinya dobló las sábanas de luto sobre sus brazos. Creyó que habías muerto junto con tu madrastra, y nada de lo que dijeron tus hermanos podría convencerlo de que aún estabas viva. El calor pinchó las esquinas de mis ojos. No sabía qué decir. Me alegro de que me lo hayas dicho. Ella apretó mi brazo. Y yo me alegro de que hayas vuelto. Te veré en la cena familiar. Cuando se fue, Kiki revoloteó fuera de mi manga. Siempre ajena a las emociones humanas más finas, no pensó nada al verme parada en una esquina parpadeando para contener las lágrimas. Eso estuvo cerca. Exclamó. Kinya casi vio la perla en tu bolso. Será mejor que la guardes antes de que llegue tu padre. Aquello llamó mi atención. Casi me había olvidado de la perla. También de mi fragmento del espejo de la verdad. Padre aún no había llegado, así que rápidamente deslicé el fragmento en la caja donde guardaba las cartas de Takan y abrí mi bolso. Su exterior de paja estaba rayado y empapado, pero el revestimiento de madera del interior no había sido tocado por mi aventura en el mar. Saqué la perla, temiendo tener que explicarles a mis hermanos que todavía estaba en mi poder y que necesitaba ir a las Islas Olvidadas del Arzur. Con un toque, sus mitades se distanciaron ligeramente. Verlo me inquietó, porque la fractura era más larga y profunda que nunca. Una vez que todo este asunto del demonio esté resuelto, encontraré mi camino al Arzur, le prometí a la perla. Te llevaré a casa. En el fondo, temía que cumplir mi promesa a Raikama fuera solo el primer paso para regresar a casa. Que realmente faltara una parte de mí misma, y que incluso después de recuperarla, aún me sentiría como la cometa que alguna vez perdí, volando atada a una cuerda sin fin. No obstante, al menos tenía una dirección a seguir. Raikama contaba conmigo. Tan cuidadosamente como pude, envolví la perla en una sábana marfil y la guardé en el fondo de mi armario. Quédate ahí por ahora, le dije. No te hará ningún bien seguirme por el palacio. La gente hará preguntas. Supongo que yo también debería quedarme en tu habitación, decía Kiki mientras holgazaneaba sobre un montón de almohadas de seda. Por mi parte, no hay problema. Estoy feliz de estar de vuelta. Aunque tú serás la próxima, ¿no? ¿La próxima en qué? En casarse. Con el chico rábano. Ese era el apodo de Kiki para Takan, que se remontaba a los días en que yo trabajaba como cocinera en su fortaleza. Escuchar el nombre casi me hizo sonreír, pero casarme con Takan era lo último que tenía en mente. Me había ido por 6 meses. No me atrevía a suponer que podríamos continuar donde lo habíamos dejado. Probablemente ha vuelto a ir, o dije. Kiki se recostó en la almohada y escondió la cabeza bajo las borlas plateadas. Conociéndolo como lo hago, lo dudo. No importa. Tengo que irme pronto. La perla está casi partida por la mitad. Tu padre no estará feliz de escuchar eso. Está lo suficientemente molesto porque te fuiste. No estoy preocupada por mi padre, mentí. Tan pronto como lo dije, las puertas se abrieron. Inmediatamente me enderecé, inclinándome profundamente cuando el emperador de Kiata entró en mi habitación.
Después de todo lo que había enfrentado en Ailon, una reunión a solas con padre no debería ponerme nerviosa. Sin embargo, cuando se bajó las mangas, me armé de valor. La peor clase de reprimenda era la que sabía que merecía. 17 años, y todavía tan descarada como una chiquilla, dijo padre. ¿Qué escena hiciste frente a los Alandans? Perdóname, padre, le dije, mi voz un contrapunto manso a su ira. ¿Perdonarte? Tus acciones han traído profunda vergüenza para mí y para tus hermanos. Reiji, sobre todo. Es un milagro que no se haya cancelado todo el matrimonio. Me arrodillé a sus pies, preparándome para más reproches. No debí ser tan impulsiva, lo sé, pero no quería perderme la boda de Reiji. Ya me he perdido demasiado. Miré el suelo, la anticipación creciendo en mi pecho. Me deshonras, dijo padre. Luego, para mi sorpresa, dejó escapar un largo suspiro. Y, sin embargo, no hubiera esperado menos de mi hija menor. Las palabras fueron duras, aunque cuando levanté la vista, mi padre sonreía. Solo un atisbo de sonrisa, pero aún así era cálida. Me alegro de que hayas venido a vernos de inmediato, Shiori. Abrió sus brazos para mí, y yo prácticamente volé a su abrazo, como lo hacía cuando era niña. Te extrañé, padre, susurré. Y yo a ti, hija mía, dijo él. Oré todos los días por tu regreso. Al parecer los dioses me escucharon. Me levanté de sus brazos y me arrastré de vuelta a mi lugar. No inicié una guerra irrumpiendo en la ceremonia, ¿verdad? Sé que los Alandan son testarudos con sus tradiciones y no iniciaste una guerra, dijo padre. En el peor de los casos, los embajadores correrán la voz sobre cómo la princesa más joven de Kiata es irrespetuosa y descarada, pero poco me importa lo que piensen los Alandans. Es la verdad de todos modos, admití astutamente. ¿Lo es ahora? Te encuentro muy cambiada, hija. A ti y a tus hermanos, tocó las placas de oración que Kinya había apilado en la mesa de la esquina y su semblante se volvió grave. Una parte de mi espíritu murió cuando todos ustedes desaparecieron. Solo está empezando a regresar. Ojalá supiera cómo consolarlo. El padre con el que había crecido nunca necesitó consuelo. Siempre había tenido a Raikama a su lado. Habló solemnemente. Cuando te fuiste, tu madrastra contó que a menudo soñaba que estabas viva. Aquello me consoló más de lo que puedes imaginar. ¿Raikama le había dicho que estábamos vivos? Irónico, dado que ella había sido la que nos maldijo. Sentí una pequeña punzada en mi pecho. Estuve con ella cuando falleció, dije suavemente. Me pidió que te dijera que lo sentía. Ella se preocupaba mucho por ti. El rostro de padre se alargó. Los fantasmas ocultos en sus ojos asomaron a la superficie. Tus hermanos dijeron que habías ido en un viaje a instancias de ella, dijo. Un viaje que te llevó mucho más allá de nuestro reino. Hacia Ailon, confirmé. El reino de los dragones, y murmuró. No les creí, pero parecías como salida del mar cuando llegaste. Nadie me decía por qué te habías ido, o por qué sus últimos deseos te habían enviado a ese lugar. Ellos no sabían. Padre asintió lentamente, comprensivo. Tu madrastra era buena guardando secretos. Juré nunca preguntarle, incluso si a veces era difícil. Una promesa cumplida vale más que 1000 secretos, dije, recitando el proverbio que solía contarnos a mis hermanos y a mí. Una lección fácil de enseñar a mis hijos. No fue tan fácil aprenderla yo mismo, suspiró. Supongo que tu curiosidad proviene más de mí de lo que me gustaría admitir. Le ofrecí una sonrisa pálida. Mis hermanos y yo habíamos jurado nunca contarle a padre sobre la maldición que Raikama nos había lanzado, ni que se había casado con una hechicera. Lo que él creía era que Lord Yuji había ordenado que sus hijos se convirtieran en grullas y que su hija fuese desechada, y que Raikama había sido asesinada por demonios. Anhelaba contarle la verdad, pero aquella verdad solo traería dolor. Un secreto la agobiaba más que cualquier otro, prosiguió padre. A menudo me preguntaba si tenía que ver contigo, hija. Se quedó observando el pájaro de papel posado en mi ventana. Kiki estaba ingeniosamente quieta, lo que debía ser una tortura para ella. Si padre recordaba lo que realmente era, no lo mencionó. Dijo las siguientes palabras en voz baja. He aprendido, mientras no estabas, que tienes talento para la magia. No me dio la oportunidad de confirmarlo. Por tu seguridad, he hecho lo necesario para evitar que se corra la voz. Bajé la mirada a mi falda, tirando de un hilo suelto en una de las mariposas bordadas. Eso lo explicaría. Los centinelas que me encontraron y parecían asustados. Padre se puso tenso, como si estuviera decidiendo si consolarme o contarme la verdad. La gente tiene miedo de que la magia regrese, dijo.
Hindara estuvo bajo un sueño profundo durante más de un mes, y hasta el día de hoy no sabemos cómo sucedió. Cuando todos despertamos, tus hermanos habían regresado, tu madrastra estaba muerta y tú estabas desaparecida. Peor aún, dijeron que eras una sangre sucia de Kiata. Dijo sangre sucia como si fuese una maldición. No creerás eso, dije. Lo que yo crea no importa. La inmolación de un sangre sucia es un ritual bárbaro que finalizó al comienzo de mi reinado. Mi propio abuelo permitió la muerte del último para apaciguar a las sacerdotisas de las montañas sagradas. No permitiré que esos herejes se lleven a mi única hija, sin importar lo que suceda. Guardé silencio, recordando lo que había visto en el espejo de la verdad. ¿Qué hay con el demonio Bandur? Ha escapado de las montañas y está atacando Kiata. Mi padre se estremeció, sorprendido de que lo supiera. Kiata está a salvo. Tú también lo estarás. Pero hay informes de que las tierras de cultivo atraviesan una estación seca, mientras que fuertes lluvias azotan nuestros cielos, algo inusual para esta época del año en Hindara. Si me llaman a más reuniones de lo habitual, es por eso. Esta charla sobre demonios es una tontería, nada más que la pesadilla de un niño. No es una pesadilla, repitió padre. Acabas de regresar. No te preocupes por asuntos de estado. Fijé mi mirada en la sábana ocre extendida en el suelo. Trataba de protegerme, eso lo sabía. Nunca supe que mintiera, ni a mí, ni mucho menos a sí mismo. Sí, padre, dije, solo para que pudiéramos cambiar de tema. ¿Pero qué hay con Reiji? ¿De verdad se irá la semana que viene? Fue su decisión ir, respondió padre, no sin cierto orgullo. Todos tus hermanos compitieron para salvarlo de tal destino y hasta Benkei se ofreció a casarse con la sobrina del Kagan en su lugar. Pero como futuro alto comandante, Benkei es demasiado importante como para abandonar Kiata, murmuré, entendiendo el razonamiento de Reiji. ¿Y si padre enviase a alguno de mis hermanos menores, el Kagan se sentiría insultado sin medida? Tenía que ser Reiji, el tercero en la fila. El país se encuentra en un estado frágil, Shiori, dijo padre, y las relaciones entre los señores de la guerra son, en el mejor de los casos, tensas. El matrimonio de Reiji con la hija del Kagan cimentará una alianza muy necesaria con Alandi, y la unión de Andai con Lady Kinya ha traído un gran apoyo del sur. Ahora que has regresado y también hay que discutir tu propio compromiso. Mi corazón dio un brinco. ¿Mi propio compromiso? Sí, tus hermanos insinuaron que puedes ver a tu pretendiente más favorablemente que antes. Padre se acarició la barba. Si eso es cierto, sería una buena noticia. La forma en que mi cara se sonrojó fue suficiente respuesta. Lo discutiremos más esta noche, dijo. La cena será en mis aposentos, para celebrar tu regreso y el matrimonio de Reiji. Una última cena familiar, o algo así, antes de que Reiji tuviera que irse. Sí, padre. Una sonrisa jugó en sus labios. Me sorprende que no preguntes por él. Ha estado esperando verte, es posible que incluso con más entusiasmo que yo. ¿Takan? Contuve la respiración. Creí que se habría ido a casa. No pensé que todavía estuviera aquí y Lord Busian regresó a Hiro hace algunos meses, dijo padre. Mi espíritu se hundió. Ya veo. La sonrisa del emperador se amplió solo un poco. Pero ¿y su hijo se ha quedado? Ahora mis ojos volaron hacia arriba. De pronto, mi mundo estaba flotando, y fue una lucha tratar de parecer tranquila. ¿Dónde está? No fue invitado a la ceremonia. A esta hora del día, imagino que estará sentado en una reunión del consejo. Se ha mostrado bastante interesado en y eso era todo lo que necesitaba saber. Gracias, padre. Exclamé. Te veré pronto. Yo ya estaba corriendo. Capítulo 18. Únicamente por Takan me aventuraría al nido de avispones, mi nada cariñoso apodo para el lugar donde el consejo de padres se reunía. Pero fui bien recompensada por mi sacrificio. Ahí se encontraba, sentado en la primera fila de la asamblea, su columna tan recta como la pila de libros frente a él. Al verlo, dejé escapar una pequeña risa. De todos los lugares a donde ir en esta gloriosa tarde veraniega, Takan estaría adentro, escuchando una tediosa reunión del consejo. Cualquier otro hombre joven de su edad estaría pavoneándose por Hindara o ganándose favores con otros nobles a través de juegos de cartas. No Takan. A este momento él probablemente habrá leído cada pergamino en los archivos. Y reconocido todos los ministros por su nombre, y a sus hijos también. El ministro jefe Awar estaba hablando monótonamente, y Takan realmente estaba prestando atención. No nos veía a Kikiriami viéndolo a través de la ventana enrejada. Mi corazón dio un vuelco nervioso.
Parece que no ha escuchado que he vuelto. ¿Qué? Dijo Kiki. Estás nerviosa de que te haya olvidado. Si pudiera voltear sus ojos entintados, lo hubiera hecho. Han sido 6 meses, no 6 décadas. Apresúrate y entra antes de que arruines la sorpresa. Quiero ver al chico rábano cayéndose de su asiento cuando te vea. Eso me hizo sonreír. Antes de que perdiera el impulso, irrumpí pasando los guardias y dentro del nido de avispones. Debería haberme impresionado con qué vivacidad los ministros ancianos se lanzaron a sus pies, pero no podría importarme menos. Apenas escuché sus gritos de Shiorianma, ha vuelto Shiorianma, ¿qué significa esta intrusión? Tenía ojos solo para Takan. Kiki tenía razón. Al verme, casi derriba su banco de palisandro. Se apresuró a ponerse de pie y unirse a los ministros en una reverencia uniforme. Tú no, le dije, levantándolo por el brazo. Consideré a los oficiales de mi padre, ignorando sus ceños fruncidos y mandíbulas abiertas. Tomaré prestado a Busian Takan por el resto de esta tarde, declaré. Continúen sin él. Solo el ministro jefe se atrevió a demostrar su desaprobación. Sentí una punzada de irritación cuando elevó su nariz de hongo y cloqueó a mi dirección. Tomé a Takan de la mano, sacándolo de la cámara. Corre. Le susurré una vez estuvimos fuera de la puerta. Corrimos a través de los jardines imperiales, las libélulas zumbaban. Los milanos cantaban y el abrumador perfume de lirios y crisantemos inundaba mis fosas nasales. Pero no disminuí la velocidad hasta que estuvimos lejos de miradas indiscretas. Después de que pasamos el primer puente peatonal, Takan preguntó, con mucha razón. ¿Por qué estamos corriendo? Porque podemos, respondí entre respiraciones. Porque he estado a 1000 brazas 2 bajo el mar durante la última semana. Porque mi padre me dijo que actuara como si nada hubiera sucedido, y esta es la primer cosa que la antigua Shiori habría hecho. Ya veo, replicó. Luego me guiñó. Te reto. Aceleró por delante, y yo corrí también, gritando tras él. Ni siquiera sabes a dónde nos dirigimos. Tengo una idea. No se detuvo, y maldición, iba en la dirección correcta. Rápido como era, solo había tenido 6 meses para explorar los vastos jardines del palacio. Yo había tenido 17 años. Me desvié del camino de guijarros, corriendo a través de arbustos a lo largo de una parcela de piedras calizas planas, y pasando por la galería del reflejo. Gracias a mi atajo, llegué al pabellón nube, un retiro escondido ubicado entre 2 árboles de begonía, 3 segundos antes que Takan. Fruncí mis labios, disfrutando la mirada atónita en su rostro cuando se dio cuenta que lo había vencido. Se inclinó, en parte para reconocer mi victoria y en parte para estirarse hacia adelante y recuperar el aliento. Toda esa holgazanería con los ministros lo tiene fuera de forma, joven señor Busian, bromeé. ¿Qué ha pasado con las carreras a las que ibas todas las mañanas en hilo? Una sonrisa se extendió sobre el rostro de Takan, y sabía que no me estaba imaginando la niebla que de repente tocaba sus ojos. Solo me encuentro sin aliento por verte de nuevo, Shiori. Shiori. La manera en que dijo mi nombre no había cambiado, como las primeras notas de una canción que amaba cantar. De pronto estaba agradecida de haberme bañado y cambiado. Un rubor se deslizó por mis mejillas. Los ministros ciertamente no te enseñaron a hablar de esa manera, dije rápidamente. Suenas como si estuvieras recitando uno de esos tontos poemas de amor que mis tutores solían hacerme leer. Deberías saber que siempre me hacen reír. Nadie es tan romántico. Takan continuaba sonriendo. Entonces ríete, dijo con seriedad. He extrañado el sonido de tu voz. He extrañado el sonido de tu voz. Solo Takan podía hacer que algo tan ridículo pareciera un hecho. Apenas podía conjurar una respiración, mucho menos una risa, y antes de que pudiera detenerme, me lancé a sus brazos y dije, yo he extrañado todo de ti. Me abrazó fuerte, y permití que el latido de su corazón ahogara el ruido del verano. Incluso en esta veranda aislada, las cigarras cantaban estridentemente, y Kitty, quien hacía mucho se había alejado revoloteando, estaba intercambiando cantos roncos con los demás pájaros. No había otro lugar en el mundo donde preferiría estar. ¿Cómo conoces este lugar? Aso dijo que solías esconderte aquí cuando te saltabas las lecciones. Hice una mueca. Traidor. Takan se rió. Dijo que era tu pabellón favorito. Se ha vuelto el mío también. Tal vez no era tan traidor, mi hermano más joven. Me gustaba la idea de Takan pasando sus mañanas aquí, leyendo bajo los árboles o pintando o solo pensando y en mí. ¿Cuándo volviste? Preguntó. Al amanecer. Pero solo he estado en el palacio por unas pocas horas. ¿No llegó la noticia al nido de avispones?
Takan levantó una ceja al escuchar el nombre, pero no lo cuestionó. Hemos estado en reuniones todo el día.